ha puesto en nuestro corazón el poder servirle allí en Salta. Yo ayer un poquito conté, voy a tratar de resumir un poquito lo que ayer mencionamos, pero Dios nos llamó, primeramente me llamó a mí allí a la obra en Salta. Yo estudié en un instituto bíblico donde había jóvenes de todo el mundo, y en ese lugar yo decía a Dios, llévame a cualquier lado del mundo, pero por favor no a Salta. Salta es la ciudad donde vivimos actualmente. Decía Dios, quiero ir a Europa, quiero ir a África, quiero ir a donde sea, pero por favor a Salta no. Y después de mucho tiempo de orar y de intentar ir a Europa o ir a otros lugares, no me di cuenta de que Dios tenía un plan maravilloso en Salta. Así que después de muchos años, Dios me llamó primeramente allí a la ciudad de Salta, donde nací, donde crecí, al norte de Argentina, y comenzamos un movimiento de plantación de iglesia. En Salta no hay muchas iglesias de sana doctrina, y Dios nos colocó allí. Salta tiene 650.000 habitantes, la ciudad capital, y realmente en el año 2010 comenzamos la primera iglesia, y en el año 2015 comenzamos la segunda iglesia, en la cual estoy actualmente pastoreando allí junto a un hermano llamado David Vargas, que su esposa es de Venezuela. A David, estamos juntos trabajando, sirviendo al Señor allí, y Dios está haciendo grandes cosas. Ustedes vieron el video hace un momento de todas las cosas que Dios está haciendo, y sigan orando por nosotros, sigan orando por Salta, y para que Dios siga abriendo oportunidades de ministerio. Si hay otro momento, también me gustaría después acérquese y charlamos y les puedo contar un poco más. Pero esta mañana quiero compartir la palabra de Dios, y cuando empezamos a planificar el viaje hacia aquí a los Estados Unidos, empecé a orar y decir, bueno Dios, ¿qué es lo que tú quieres que hable? Ya que había algunas invitaciones de algunas iglesias para predicar la palabra, y oraba y decía, Dios, ¿qué quieres que hable? Generalmente cuando un misionero visita alguna iglesia, ¿habla de qué? De las misiones, ¿no es cierto? En el énfasis misionero. Y yo oraba y decía, Dios, dame el tema, porque no quiero yo preparar el tema que a mí me queda mejor o me gusta, sino el que tú quieres hablar a tu pueblo. Y Dios puso en mi corazón un pasaje que hoy vamos a hablar, que tiene que ver con la prueba. Y algo interesante es que a medida que preparaba el estudio y llenaba mi mente del conocimiento acerca de la prueba, no me daba cuenta de que Dios estaba preparando también el corazón para la prueba. Les cuento un poquito. 2 días antes de viajar, salíamos un día lunes desde Salta hacia Buenos Aires, Nueva York, y el día sábado, 2 días antes, nos dimos cuenta de que el pasaporte de mi hija mayor tiene doble nacionalidad, 2 pasaportes, su pasaporte norteamericano estaba vencido. 2 días antes, día sábado. Entonces en ese momento vimos el pasaporte que había expirado, vencido, y empezamos como loco a decir, ¿por qué? Pues culpa tuya, no, culpa tuya, no, culpa tuya. Y con mi esposa nos mirábamos y nos tirábamos de los pelos porque faltaban 2 días para viajar. Llamamos a la embajada y nos dicen, mirá, nosotros lo podemos solucionar, pero recién el día martes, porque el lunes es Columbus Day, así que nadie trabaja el día lunes, y nosotros viajábamos el lunes. Llamamos a la aerolínea nos dice, no podemos cambiar el boleto, imposible. O lo pierden o viajan, pero no hay chance de cambiarlo o atrasarlo. Entonces estábamos allí el día sábado culpándonos mutuamente, que por qué no nos dimos cuenta, por qué no, y en ese momento entendimos de que había algo que Dios estaba preparando, y empezamos a orar y decir, bueno Dios, ¿qué es lo que quieres enseñarnos? Está bien, negligencia, ¿qué pasó? Pero ¿qué nos quieres enseñar? Pasaron los días, el día domingo estábamos después de la reunión de compartir a los hermanos, preguntándonos qué hacemos, ¿armamos las valijas para ir o no? Porque sabíamos que iba a pasar, no nos iban a dejar abordar el avión, teníamos el pasaporte expirado de mi hija. Y allí el domingo, orando, dijimos, vamos a preparar las valijas, nos vamos a ir. Si el Señor quiere que nos vamos, nos vamos a quedar con todo armado. Así que armamos todas las valijas. Imagínense, en un día preparamos todo, y el otro día, el lunes en la mañana, llegamos al aeropuerto allí en Salta, y la muchacha allí en el escritorio nos dice, no pueden abordar, su hija no tiene el pasaporte en vigencia.
Entonces en ese momento nos volvemos a mirar qué hacemos. Y le digo a la muchacha, bueno, déjenos viajar a Buenos Aires. Y después mi hija tiene documentación argentina, puede viajar dentro de Argentina normalmente. Y nos dice, sí, a Buenos Aires pueden viajar, pero no van a poder salir del país o por lo menos abordar a Nueva York porque el pasaporte está expirado. Así que nos tomamos el vuelo allí, en Salta, llegamos a Buenos Aires. Cuando bajamos en el aeropuerto con todas las maletas, nos miramos de nuevo con mi esposa y dijimos, ¿qué hicimos? ¿Para qué nos vinimos? Si sabemos que no nos van a dejar subir. Así que estaba en el aeropuerto ahí mirando arriba, diciendo por qué estábamos mejor en la casa en Salta, ¿para qué nos vinimos 1800 kilómetros sabiendo lo que iba a pasar? Entonces, en un momento tomamos energía y fuimos a hablar con la aerolínea y nos dijeron, imposible, no pueden cambiar el boleto. Y si hubiera habido una posibilidad, tendrían que haberlo hecho en Salta, porque ya usaron la conexión. Vayan a migraciones y pregunten. Bueno, fuimos a migraciones, preguntamos, nos dijeron, mirá, no puedes, la aerolínea le va a hacer problema, no pueden salir. Y estábamos en un aeropuerto allí y dijimos, si Dios no quiere que viajemos, nos van a tener que bajar del avión, pero nos vamos a tomar el vuelo. Y nos fuimos hacia el otro aeropuerto, después de haber orado, nos fuimos al otro aeropuerto, 1 hora de distancia, con todas las valijas llegamos, hicimos la fila. Estábamos nos atendió la persona y nos dice, no pueden viajar. El pasaporte de su hija está vencido. Y en ese momento dijimos, bueno, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Y hermanos, no les miento, en ese momento apareció un muchacho encargado de la aerolínea y se acercó y nos preguntó qué estaba pasando. La muchacha le explicó, miren, tiene un problema de documentación, no pueden viajar ahora. Y el muchacho encargado le dijo, no hay problema, denle 3 días gratis para que cambien, resuelvan su situación y en 3 días vengan a abordar el avión. Hermano, nos podríamos haber quedado en Salta lamentándonos, pero sabíamos de que Dios estaba allí. 3 días después abordamos el avión ya con la documentación, porque en un ratito lo hacen eso así en Argentina, y Dios nos trajo acá. Y en ese momento fue como que entendimos de que el conocimiento de la palabra no solamente es bendición cuando uno aprende la palabra, sino cuando uno la vive y uno la practica. Y fue allí que entendimos de que Dios nos había dado, o por lo menos había puesto un tema en mi corazón, la prueba, pero tenía que primero cursar la materia. Por eso el título de este sermón lo cambié y le puse después aquí en los Estados Unidos, la escuela de la prueba. Y me gustaría que oremos en esta mañana y luego vamos a compartir la palabra de Dios. Querido Dios, estamos muy agradecidos por poder estar en esta mañana un grupo de tus hijos, para poder escudriñar tu palabra, para poder aprender qué es lo que tienes, Señor, para nuestras vidas, y saber, Señor, de que detrás de cada circunstancia difícil, detrás de cada prueba que pasamos, tribulación, se esconde un propósito eterno y divino. Padre, oramos en esta mañana para que nos hables al corazón, que sea tu voz, tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Y en esta mañana vamos a hablar de la prueba, y algo interesante que me gustó allí, una frase que encontré, que dice así: los sueños que Dios le dio a José, ¿se acuerdan, no es cierto? José allí, vendido por sus hermanos, terminó preso y todo. Los sueños que Dios le dio a Josué revelaron el proyecto culminado, pero no el proceso que él esperaba. Y muchas veces en nuestra vida, Dios tiene un propósito especial, Dios tiene una meta para cada uno de nosotros, pero Él no nos revela el proceso hacia eso. Y justamente cuando hablamos nosotros de la prueba, y cuando entendemos de que la prueba viene a nuestra vida, es necesario entender que la prueba tiene una misión, tiene un propósito. Y allí Job, en un momento de su vida, uno de los personajes que va a sufrir la prueba en carne propia durante muchos años, él va a llegar a escribir después de haber perdido su familia, después de haber perdido los bienes, después de haber perdido la dignidad, después de haber perdido la salud, después de haber perdido todo. Él dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro.
Porque la prueba tiene un propósito que vamos a ver más adelante, que viene de parte de Dios, y es necesario como creyentes, como cristianos, que entendamos de que tarde o temprano vamos a pasar por la escuela de la prueba. Tal vez usted esta mañana está aquí y está pasando una prueba en el área económica, o está pasando una prueba en el área de salud, o está pasando una prueba con alguien en su familia, y su corazón se encuentra apretado, se encuentra allí sobresaltado y tiene ganas de tirar la toalla, tiene ganas de decir no puedo más, me cansé, no doy más. Y debemos entender de que Dios tiene un plan detrás de todo eso. Y no importa la prueba que nosotros pasemos, querido hermano, Dios nos va a enseñar en su palabra que toda prueba tiene un propósito, de que toda prueba cumple un periodo, de que toda prueba tiene un proceso para poder salir de la prueba o atravesar la prueba, pero también que la prueba tiene algo que produce. Y justamente en esta mañana vamos a hablar de estos 4 puntos. El propósito de la prueba, el periodo de la prueba, el proceso para salir de la prueba y lo que la prueba produce en la vida de un creyente. Y para ello vamos a ir a la primera carta de Pedro. Yo voy a colocar algunos, en los slides van a estar algunos versículos, si usted quiere leerlo directamente en la pantalla o buscar en su Biblia. Por ahí se nos corta la luz y seguimos leyendo la Biblia. Pero allí en primera de Pedro, esta carta que escribe el apóstol Pedro, va a estar dirigida a un grupo de creyentes que habían experimentado la prueba en sus vidas. Fíjese usted en el versículo 1 del capítulo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, etc. Pero él escribe a un grupo de creyentes que estaban expatriados, un grupo de creyentes que habían tenido que salir de su comodidad, de su confort, de su lugar de habitación, de su vivienda, habían tenido que salir por culpa de las persecuciones. Cristianos que estaban pasando no solamente la persecución de perder los bienes, sino de que habían sido, muchos de ellos aún habían sufrido allí contiendas, murmuraciones, etc. Gente que estaba sufriendo. Y Pedro les escribe a ellos para mostrarle de que toda prueba que pasa en nuestra vida tiene un propósito. Hay un periodo, hay un proceso, pero también produce en nuestras vidas algo. Y justamente toda la carta de Pedro va a hablar de esto. Pero ¿cuál va a ser el tema central? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Dice allí la palabra de Dios: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿Saben lo que estaba diciendo Pedro? Que la gracia de Dios se manifiesta en medio de las pruebas. Claro, estos cristianos estaban sufriendo la prueba. Habían pasado persecución, habían perdido sus bienes, seguramente familiares. Y Pedro le dice: hermanos, allí en medio de la prueba, la gracia de Dios se manifiesta. La gracia de Dios se hace patente. ¿Se acuerdan de este versículo en Isaías, capítulo 43, versículo 2? Dice la palabra de Dios: cuando pases por las aguas, estarás solo. ¿Dice así? No. Yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y justamente Pedro escribe a estos cristianos diciéndole: hermanos, no están solos. Hermano, Dios está con ustedes. Y en medio de la prueba que estés pasando, no importa la prueba que sea, la gracia de Dios se quiere manifestar en tu vida. Por eso lo primero que vamos a ver es el propósito de la prueba. Y allí lo menciona en primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 12 al 14, nos va a hablar allí Pedro cuál es el propósito, por qué vienen las pruebas, por qué es necesario que la prueba llegue a nuestras vidas. Y dice allí, primera de Pedro 4, 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Sabes lo que está diciendo?
te va a pasar prueba, hermano, ¿eh? No es algo extraño para el creyente, la prueba va a venir. Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿sois qué? Sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es que glorificado. Y me encanta porque Pedro va a hablar y va a decir, hermano, vas a pasar por pruebas, que no te sorprenda. Vas a sufrir tribulación, van a venir pruebas económicas, emocionales, de salud, van a venir a tu vida. No podés estar ausente de ellas. Pero tenés que entender algo. La prueba tiene un propósito y el propósito es glorificar a Dios. El propósito es revelar su gloria. ¿Te acordás cuando allí en Juan capítulo 9, en el versículo 2 al 3, se acercan los discípulos porque había un hombre allí que estaba ciego de nacimiento y le preguntan, rabí, le dicen a Jesús, ¿quién pecó? ¿A quién pecó? ¿Sus padres pecaron para que él hubiera nacido así o él pecó? Y Jesús le dice, no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiestan en él. El propósito de la prueba es que Dios se glorifique, que Dios se manifieste. Y le quiero decir algo. El día sábado, antes de viajar, estábamos con mi esposa tirándonos los pelos, lamentándonos, gritando, ¿por qué? Pero el día jueves, cuando estábamos arriba del avión, estábamos glorificando a Dios. Y no solamente nosotros, sino todos aquellos que nos estaban acompañando en oración, glorificando a Dios. Y la prueba tiene ese propósito. El propósito de la prueba es que Dios se manifieste, es que Dios se glorifique, es que se vea el poder de Dios. Y tal vez, hermano, usted está pasando una prueba de salud. Y tal vez usted sigue enfermo y no se sanó. Pero eso no significa que el propósito de Dios no sea glorificarse, porque Él quiere glorificarse aún en su enfermedad. Y que usted pueda manifestar a Dios en su vida. Ahora, qué interesante cuando nosotros entendemos que el propósito de la prueba es glorificar a Dios. Porque entendemos de que las pruebas que vienen a nuestras vidas son para manifestarle a Él. Ahora, ¿se acuerdan que leímos hace rato o mencionamos en Job cuando dice, me probará y saldré como oro? Y Job utiliza el ejemplo del orfebre que tomaba el oro, lo colocaba allí bajo alta temperatura y el oro empezaba a hervir y todos los materiales impuros empezaban a sobresalir. Y el artesano que trabajaba el oro con una pinza iba sacando las cosas malas. Y muchas veces las pruebas son para sacar lo malo de nuestras vidas. Pero el propósito principal es glorificar a Dios. Es sacar lo mejor de Dios. Las pruebas no solamente uno piensa, no vienen porque ando mal. No, las pruebas vienen para mostrar el poder de Dios. Glorificarle a Él. Pero Pedro sigue hablando. No solamente dice, bueno, hay un propósito, glorificar a Dios en la prueba, sino que también hay un periodo. ¿Cuánto dura una prueba? Y tal vez usted dice, ay, ya estoy cansado, no doy más. No aguanto más. Ya han pasado tantos años orando por mis hijos para que vengan al Señor y ninguno responde. Ya han pasado tantos años y ya estoy cansado, cansada, quiero tirar la toalla. ¿Cuánto dura una prueba? Y miren lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice allí, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido, ¿qué? Un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pedro le dice, hermano, vas a padecer, van a pasar pruebas, pero te quiero decir algo, toda prueba tiene un comienzo y tiene un final. Toda prueba tiene un comienzo y un final. Y él le dice allí a los que estaban leyendo esta carta de Pedro, le dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Y tal vez ese poco de tiempo en tu vida son 10 años, son 15. Pero te quiero decir algo, uno dice, ay, pero tanto tiempo, cuando nosotros comparamos lo que estamos viviendo con la gloria eterna de lo que vamos a vivir, no es nada. Y dice allí en Romanos capítulo 8 el apóstol Pablo, pues tengo por cierto
que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que han de manifestarse con nosotros. Querido hermano, cuando vos y yo, cuando entendemos nosotros de que la prueba tiene un periodo, que se va a acabar cuando se manifieste el Señor, cuando venga a buscar su iglesia, cuando estemos en la eternidad con Él, no habrá más llanto, no habrá más enfermedad, no habrá más sufrimiento. Y cuando miramos la eternidad, cuando ponemos la mirada en lo eterno, nos damos cuenta que el tiempo presente no se compara con las glorias venideras. Y Pablo dice allí que esta leve tribulación en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea, ¿qué hace? Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las pruebas que pasamos en nuestras vidas tienen un periodo y que no se compara con lo que va a ser la eternidad. Pero está pasando la prueba. Está pasando ahora la prueba. ¿Cómo atravesamos la prueba? ¿Cómo es ese proceso para atravesar la prueba? El propósito de la prueba, glorificar a Dios. El periodo tiene un comienzo y un final. Pero ¿cómo es ese proceso para atravesar la prueba? Fíjate que allí, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 9, Pedro va a hablar acerca de estos creyentes que estaban pasando prueba y le va a decir lo siguiente, si tenés allí tu Biblia, 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 9. Dice así la palabra de Dios: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y Pedro allí va a hablar acerca del proceso para atravesar la prueba. Y va a decir, mirá, en primer lugar, para atravesar la prueba tenés que humillarte. Y la idea de humillarse acá, o de tener humildad, significa de reconocer y aceptar de que Dios tiene el control de todas las cosas. Humildad tiene que ver con un correcto conocimiento de quién soy yo y de quién es Dios. Eso es humildad. Cuando yo entiendo quién soy y entiendo quién es Dios. Y tal vez estás atravesando la prueba y querés salir de la prueba, decís, ya estoy cansado, quiero salir, ¿cómo hago? Lo primero que hay que hacer es entender de que la prueba viene de parte de Dios y que Dios está en control de todas las cosas. Reconocer quién es Él. Humildad. Dios está en control. ¿Sabes, hermano? Cuando nosotros comenzamos la iglesia allí en Salta, la segunda iglesia que empezamos, no sabíamos qué Dios tenía para nosotros. Comenzamos 5 personas. Mi esposa, estaba yo, estaba el otro pastor, el hermano David, su esposa Dalí, y mi mamá, éramos 5. Era la iglesia más chica que tenía más líderes, porque eran 2 pastores, estábamos todos. Nos preguntaban quién es líder, más de la mitad de la iglesia son líderes. Ahora, hermano, éramos los 5 y adorábamos al Señor y uno pasaba la ofrenda y yo tocaba la guitarra y el otro dirigía y predicábamos y limpiábamos y hacíamos, sin saber lo que Dios tenía por delante. Y de pronto empezamos a orar, porque la iglesia empezó a crecer, empezamos a orar para alquilar un lugar, porque éramos poquitos, teníamos unos 20 hermanos y no teníamos dónde seguir, el lugar era más chico. Fuimos a un garage que mi mamá nos prestó y seguimos creciendo y buscábamos un lugar para alquilar y conseguimos un lugar, empezamos a juntar ofrendas entre los hermanos, vendíamos ropa tipo feria, vendíamos comida y se fue juntando un dinero para alquilar. Y de pronto, cuando estábamos a punto de cerrar un contrato de alquiler con un lugar que estaba muy cerca, ocurrió, estoy hablando del año 2018, una alta allí económica, o mejor dicho, una baja económica en Argentina, se dispararon los precios y el dueño me llamó y me dijo, mirá, no les puedo alquilar el lugar porque el dólar subió, el peso bajó y imposible. Y quedamos con las ganas de mudarnos y decíamos, bueno, Dios tal vez tiene otro lugar, y empezamos a orar por otro lugar. Y de pronto vino uno de mis hermanos de sangre y me dice, Lucio, él no viene a la iglesia,
Y me dice, Lucio, ¿por qué no compran un lugar? ¿Tienen plata la iglesia o no? Y yo le digo, sí, tenemos. ¿Pero cuánto tienen? No, tenemos. Teníamos, hermanos, para alquilar un lugar para pagar 2 meses, nada más. Y había entrado una ofrenda, pero era lo único. Y mi hermano me insistía, me llamaba, Lucio, vamos a ver un lugar allá para que compre la iglesia. Y yo por dentro decía, no tenemos dinero, ¿con qué vamos a comprar? Y me preguntaba, ¿pero tiene plata la iglesia o no tiene plata? Y yo por dentro, pero si él no viene, ¿cómo que? No, tenemos. ¿Pero cuánto tienen? Tenemos, le decía nada más. Fuimos a ver un lugar, porque me insistió tanto, que me dijo, vamos, y nos fuimos a ver un lugar, un terreno muy bonito, que estaba muy alejado de la zona donde nosotros trabajamos. Entonces me dice, ¿cómo no compraste el lugar? ¿Cuánto tienes? Le digo, tenemos, pero este lugar está muy lejos. ¿Por qué no compran una casa mejor? Y yo le digo, bueno, lo que pasa es que si compramos una casa hay que demolerla y todo eso cuesta dinero y no nos conviene. Comprar una casa, demolerla y construir es una pérdida. Preferimos un terreno, le decía yo. ¿Pero cuánto tienen ustedes? Tenemos, lo único que les decía, tenemos. Entonces viene y me dice, mirá, allá salió una casa que está vendiendo, una persona necesita allí venderla urgente, vamos a verla. Y yo dentro mío, no necesitamos todavía, no había plata. Entonces me vuelve a insistir y nos vamos a ver el lugar, llegamos al lugar, aparece el dueño y dice, ¿quién quiere comprar la casa? Y mi hermano, él la quiere comprar. No había plata. Y me dice, ¿usted la quiere comprar? Y sí, ¿qué quiere hacer acá? Claro, el hombre pensaba, y le digo, bueno, nosotros somos de una iglesia y queremos construir una iglesia. Y este muchacho que vendía se alegró y me dice, ¿sabe usted que esta casa es de mi mamá y ella no la quiere vender a menos que sea para una iglesia o algo cristiano? Acá en este lugar hacíamos una actividad de niños durante muchos años. Se va a poner muy contenta cuando se entere que ustedes van a comprar la casa. Escúchenlo. Y yo dentro mío. Me dice, bueno, pero ¿cómo hacemos? Dice, ¿cuánto tiene? Entonces le digo, bueno, mirá, tenemos. Pero no sé si nos conviene, porque si compramos la casa tenemos que edificar un salón al fondo, había un patio grande, y no nos va a convenir, nos vamos a quedar sin nada. ¿Pero cuánto tienen? Empezó el hombre también. Así que era mi hermano preguntando cuánto hay y el dueño de la propiedad, ¿cuánto tienen? Mira, hermano, no le miento. Me insistieron tanto que jamás le dije cuánto teníamos. Teníamos, para que usted sepa, teníamos aproximadamente entre los ahorros y ofrendas que habían entrado de algunas iglesias, inclusive de acá de los estados, había como $5.000, no había más nada. No nos alcanzaba para alquilar nada más. Entonces el muchacho me dice, mira, vamos a hacer una cosa. Como ustedes quieren una iglesia, mi mamá quiere vender para una iglesia, dame $5.000 ahora y después lo otro me lo van dando en parte, me lo van pagando en cuotas. Y yo dentro de mí dije, gloria a Dios, lo único que tenemos. Le digo, bueno, me parece bien porque necesitamos para construir también. Así que ese mismo día hicimos los papeles y adquirimos esa propiedad, pagando en cuotas y todo, ¿no es cierto? Entonces con la iglesia hablábamos y bueno, era un desafío, pero no era imposible. El tema venía ahora, ¿cómo edificamos? ¿No? Nos iba a costar juntar para pagar, pero ¿cómo edificábamos en el lugar? Entonces empezamos con los hermanos a decir, bueno, vamos a edificar nosotros. Entonces empezamos a limpiar el lugar, un jardín grande al fondo y empezamos a limpiar ahí y sacar los árboles y todo. Y no le miento, estuvimos trabajando 2 semanas, rompimos todas las herramientas, porque ninguno tenía idea, yo no tengo idea de construcción ni nada, rompimos todo, la carretilla, todo lo que había, rompimos todo. Entonces estábamos mirándonos la cara y nosotros no podemos construir nada, no podemos hacerlo. Entonces empezamos a buscar a alguien que lo hiciera. Empezamos a buscar a alguien y todos nos pasaban un presupuesto muy grande, un budget muy grande, y no nos alcanzaba, no había dinero, no había. Y orábamos y esperábamos. Y una noche me llama el hermano que está conmigo, el otro pastor, y me dice, Lucio, acá viene un muchacho de otra iglesia que tiene una pequeña empresa de construcción, él va a edificar la iglesia. Nos va a cobrar
muy barato. Imagínense que era menos era como la tercera parte de todos los presupuestos que nos habían pasado. Y le digo yo, era como las 10 de la noche, le digo, ¿pero está seguro? ¿No se equivocó? No, está acá al lado mío. Ya voy por ahí. Nos fuimos a la iglesia y le volví a preguntar, ¿pero vos estás seguro? ¿Estás seguro que va a edificar acá un salón? Mirá que queremos un salón de 6 metros de alto, una pared, y la otra de 5, una caída, el techo, esto, aquello. Sí, yo eso lo voy a hacer. Lo único que quiero es que me traigan todos los materiales. No me puede faltar nada. Hora de pérdida de trabajo me complica a mí. Entonces me dice, lo vamos a hacer en 4 etapas. Yo le voy a dar 4 listas de materiales. Tiene que estar todo el material allí para empezar. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar. Dame 2 semanas para conseguir todo. Y empezamos a orar. No había dinero. Estábamos empezando a pagar la casa. La iglesia apenas nos iba a poder juntar para pagar y encima pagarle al constructor y los materiales. ¿Cómo hacemos? Y por fe dijimos, el 3 de septiembre vamos a empezar. 2 semanas. Agarré la lista, me fui a mi casa, empecé a orar y dije, Señor, ¿qué hacemos? ¿De dónde sacamos esto? ¿De dónde empezamos a sacar esto? Entonces, hablé con un hermano mío que trabaja en construcción y cosas así de materiales. Le dije, ¿vos me podés ayudar con los materiales y esto, conseguirme? Después lo pagamos. Sí, pero ¿tienen plata, no? Sí, la iglesia tiene plata. Y empezaron a traer los materiales. Hermano, los materiales venían y la iglesia se iba construyendo. Faltando una semana para que acabe todo el proyecto de construcción, me traen la cuenta. Me dicen, bueno, ya está acabando la construcción, esta es la cuenta que hay que pagar. No le miento, cuando vi esa cuenta me temblaron las piernas. Dije, Dios, ¿qué hacemos ahora? Y me volvió a preguntar, ¿tienen la plata, no? Y agarré la cuenta y dije, tenemos la plata. Esta semana te la vamos a llevar. Me fui a la casa y le dije a mi esposa, le digo, amor, creo que vamos a tener que vender el auto. Y algún riñón seguro también. Pero me dieron la cuenta. Y empezamos a orar. Y no le miento, hermanos, esa misma semana recibimos un email de la iglesia que nos encomendó a la obra allí en Connecticut y nos estaban enviando la suma exacta del dinero que necesitábamos para terminar. Exacto. Sé que es un poco irresponsable, ¿no? Pero sabíamos algo, hermano, cuando empezamos, de que Dios estaba en control. Y que no importa el tamaño del desafío o de la circunstancia que uno pase, nuestro Dios es mucho más grande. Y esta parte de esta predicación me hizo pensar en eso. Humildad significa eso. Reconocer que nosotros no podemos, pero que tenemos un Dios que sí puede. Un Dios que es poderoso, un Dios que no solamente nos va a hacer atravesar la prueba, sino que nos va a hacer salir de ella. Así que dice allí Pedro, mirá, tenés que tener humildad, pero también dice tenés que echar toda ansiedad. Y la idea de echar ansiedad es la idea de colocar en las manos de Dios todas las preocupaciones, todo lo que te está apretando, si es financiero, económico, lo que fuese, si es de salud, colocarlo en las manos de Dios. Pero después dice resistir en la fe. Y la idea de resistir en la fe da la idea de batallar, hermano. Pero ¿sabes cuáles son nuestras armas? La oración y la palabra. Y estás pasando la prueba y entendés que Dios tiene el control de todo. Entendés que tenés que echar todo en las manos de Dios. Pero tenés que entender que tenés que pelear con las armas que Dios te ha dado, la oración y la palabra. Por eso en la prueba tenés que orar más y tenés que leer más la palabra. No le miento. Cuando subimos el día jueves al avión, allí creo que era el jueves 18, subimos al avión, nos agarramos la mano los 4 y dijimos, vamos a orar. ¿Y sabe qué dijo mi hija? Papá, ¿para qué vamos a orar? Si ya pudimos subir al avión. Claro, nos vio orando todos esos días para el Señor, la ciudad nació el avión. Creo que no habíamos orado tanto como familia en años.
Orábamos a cada momento, en cada lugar donde estábamos, no importaba, nos tomábamos de las manos y orábamos, o nos poníamos de rodillas y orábamos. Hermano, la manera de atravesar la prueba, de salir de la prueba, es no solamente humillando el corazón, entendiendo que Dios está en control, no solamente colocando toda la dificultad en la mano de Dios, sino batallando, resistiendo a través de la oración y a través de la palabra. Si no, vas a estar en la prueba años hasta que entendamos, vamos a estar años hasta que entendamos que necesitamos acercarnos más a Dios. Pero también para atravesar la prueba, dice allí Pedro, sed sobrios y velad. Ahora, qué interesante porque él habla de resistir, habla de pelear, pero también va a decir tenemos que ser sobrios. La idea de ser sobrio tiene que ver con ser serios en nuestros pensamientos. Ahora, ¿cuál es la idea que tenés que entender, hermano? Que estás en una batalla. Es una batalla espiritual. Ser sobrio significa estar controlado, estar con todos los sentidos atentos. Hay una batalla espiritual en la cual necesitas en tu mente entender de que no podés vivir una vida liviana, porque estás en medio de la guerra. Por eso dice ser sobrio y velar. Y la idea de velar es la idea de estar atento. Es como aquel que está en la vigilancia mirando que nada extraño suceda. Así debemos estar mirando en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando el creyente pasa por las pruebas, se sensibiliza. Y muchas veces es donde el enemigo aprovecha para entrar en tu vida y traerte tal vez la duda. No vas a salir de esta. Mirá por qué estás sufriendo así. Mirá lo que te pasa. O tal vez la inseguridad, la desconfianza en el mismo Dios. Por eso dice Pedro, velá y orá. Está atento. Reconocer cuáles son las áreas débiles en tu vida y fortalecerlas. Por eso cuando uno pasa prueba, tristemente muchas veces los creyentes, cuando pasamos pruebas, ¿saben lo que hacemos? Dejamos de ir a la iglesia. ¿Pasa así o no? Estás débil en la fe, ¿qué haces? Dejo de ir a la iglesia. Y cuando vos lo vas a visitar al hermano que está en la prueba y le decís, hermano, ¿por qué no va a la iglesia? Cuando esté mejorcito, bueno. Dicen así o no. La iglesia es como el hospital. Si usted está mal, si usted está en prueba, con más razón tiene que estar en la iglesia. No puede faltar. Y Pedro dice esto, tenés que velar, tenés que estar atento, hermano. Estás pasando por prueba, no dejes de congregarte. Vení a escuchar la palabra, vení a la oración, vení. Este lugar tiene que estar con todos los creyentes para poder fortalecernos. Y no tomemos la mala decisión de decir, cuando esté mejor vuelvo. Y Pedro le dice que debemos entender la importancia de que la prueba se sale de la prueba, reconociendo a Dios, la humildad, echando toda nuestra ansiedad a Dios, pero también resistiendo en la fe, en la oración, en la palabra, y velando y orando. Pero la prueba también, te voy a adelantar un poquito, produce algo. Y querido hermano, allí en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, Pedro va a hablar del resultado. ¿Qué es lo que produce la prueba? ¿Has pasado por la prueba? ¿Cuál es lo que Dios produce en el corazón? Fíjate en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice allí la palabra de Dios, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo que os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esto es lo que produce la prueba en la vida del creyente. Cuando usted y yo atravesamos con éxito la prueba nos perfecciona. Y la idea de perfeccionar es la idea de que la prueba nos ayuda a madurar. La prueba nos ayuda a, como creyentes, a forjar el carácter, a fortalecer el carácter. Porque cuando usted pasa una prueba hoy difícil, la supera, pasan los años y le ocurre algo similar, ya no lo asimila de la misma manera, porque está fortalecido, porque Dios lo perfeccionó, le ayudó a madurar. Y la prueba sirve para perfeccionar al creyente. Va sacando lo mejor. Por eso Job dice, me probará y saldré como oro. Saldré como una joya preciosa. Pero no solamente perfecciona, sino dice afianza.
El sufrimiento en la vida del cristiano nos hace estables, nos hace mantener un buen testimonio y soportar bien bajo presión. La prueba nos afianza, la prueba nos hace ser creyentes sólidos. La idea de la prueba nos va sacando todo lo que estaba mal en nosotros, manifiesta lo que estaba bien de Dios y nos va haciendo allí sólidos. Pero también la prueba nos fortalece. Con la persecución, Satanás quiere debilitarnos, quiere desgastar a los creyentes, pero la prueba hace un efecto contrario. La prueba fortalece para persistir. Claro, porque si usted pasa una prueba, hermano, está fortalecido no solamente para resistir usted, sino tal vez para ayudar a otro que está pasando la misma situación. Gálatas dice allí que debemos nosotros llevar las cargas de los más débiles. Y si usted pasó por la prueba y fue fortalecido, usted puede ser de bendición a los que están débiles. Pero también dice, y establezca. La idea acá es la idea de que Dios nos coloca, nos planta firmemente en su palabra y en su Hijo. Eso hace la prueba. Yo le comenté, hacía mucho que no orábamos tanto como familia. Y cuando uno atraviesa la prueba, queda plantado en la palabra de Dios, en la devoción, en la oración, porque entiende de que es lo único que necesita. No necesitamos más nada. Dios lo puede hacer. Pero qué importante es que nosotros entendamos que la prueba va a forjar y nos va a hacer mejores creyentes. Por eso, querido hermano, si está atravesando la prueba, si está pasando la prueba en su vida, recuerde que hay un propósito: glorificar a Dios. Recuerde que hay un periodo, tiene un comienzo y un final, y que hay un proceso para atravesar la prueba. Humildad, echar en las manos de Dios lo que estamos pasando, resistir en la fe, con la oración y la palabra, ser sobrios y velar. Pero también hay algo que produce la prueba en nuestras vidas. Nos perfecciona, nos afianza, nos fortalece y nos establece. Ojalá la palabra de Dios pueda ayudarnos a poder seguir creciendo. Y si está pasando en prueba, querido hermano, no importa la prueba que sea, eche toda su ansiedad en el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Les invito a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Querido Dios, estamos muy agradecidos por tu palabra. Muy agradecidos, Señor, porque tú tienes poder para transformar vidas, poder para cambiar vidas, pero también tienes poder para sostenernos en medio de la adversidad. Padre, tal vez en medio nuestro hay hermanos que están pasando pruebas. Fortalecerles, Dios, ayudarles. Y si nosotros ya hemos pasado por pruebas, ayudarnos también a ayudar a otros, Señor. Padre, gracias, porque el supremo propósito de la prueba es glorificarte a ti, mostrarte en nuestras vidas. Señor, queremos mostrar, manifestarte en nuestras vidas. Que el mundo pueda ver que eres real en nuestras vidas, Señor. Padre, gracias por el privilegio de compartir tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.